Las regiones metropolitanas en gran parte del mundo están sujetas a profundos procesos de transformación, especialmente esto se registra desde las últimas décadas del siglo XX. Se identifican dinámicas de urbanización nuevas, como también así la aceleración de existentes que se expanden en amplias extensiones territoriales que van integrándose funcional y económicamente. Podemos hablar así que estamos ante una nueva metropolización que se caracteriza por la difusión de los límites de la ciudad tradicional en amplias extensiones de campo, de manera de que esa división taxonómica tradicional entre el campo y la ciudad, identificadas como dos esferas claramente identificables, no lo son tal, sino que esos límites se configuran como bordes densos, complejos, que están sujetos a diferentes procesos, nuevos usos del suelo y distintos intereses. Estos nuevos usos del suelo o transformación de los existentes, por ejemplo, los usos rurales, en los cuales atraviesan nuevos cambios en los modos de producción a partir de las nuevas tecnologías, también conviven, ¿no?, con nuevas dinámicas de urbanización, por ejemplo, ante la expansión de las áreas residenciales, mediante distintas tipologías, por ejemplo, ante los barrios cerrados, destinados mayormente para grupos de alto poder adquisitivo, como también así se identifican las denominadas urbanizaciones abiertas, y también son estos espacios los sectores elegidos por familias que al no poder acceder al mercado formal de suelo en las ciudades se asientan en estos territorios. Se identifican así distintas segregaciones, fragmentaciones socioespaciales y especialmente en América Latina, fuertes desigualdades. También en estos espacios se localizan grandes componentes industriales, equipamientos, por ejemplo, equipamientos que son trasladados del centro de la ciudad como grandes equipamientos deportivos, como también así grandes infraestructuras, por ejemplo, estaciones transformadoras de energía. De manera que esta diversidad de usos yuxtapuestos diferentes entre sí generan distintas tensiones, impactos, problemáticas, generando profundas vulnerabilidades socioambientales. Esto sucede porque estos espacios mayormente carecen de normativas o estas resultan laxas o ambiguas, de manera de que se van configurando sin una planificación integral previa. Es por esto que es necesario el conocimiento de estos espacios, seguir profundizando sobre las dinámicas de estas lógicas para poder realizar una base cognitiva suficiente para poder desarrollar políticas de ordenamiento territorial que aseguren una mayor sostenibilidad urbano-territorial. Es en este contexto que estamos desarrollando un proyecto de investigación acreditado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Rosario, que llevamos adelante distintos investigadores, docentes y estudiantes del CURDIUR, de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño y de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Abordamos así el proyecto desde una perspectiva interdisciplinaria y también es importante destacar que si bien este proyecto inició a comienzos de este año, es continuidad de un proyecto anterior, cuatrienal, en el cual ya hemos profundizado sobre las distintas problemáticas y desafíos de nuestros ambientes y paisajes contemporáneos. El caso de estudio que abordamos en este proyecto es la región metropolitana de Rosario, la cual en los últimos años ha atravesado y continúa atravesando procesos de transformación, ya sea vinculados a sus dinámicas rurales, como mencionaba anteriormente. Recordemos que Rosario se ha posicionado como uno de los principales, la región de Rosario se ha posicionado como uno de los principales polos agroexportadores de oleaginosas a nivel mundial, con la instalación de una gran cantidad de plantas productoras y portuarias de procesamiento, como también así estos espacios intermedios que mencionaba están sujetos a dinámicas de nuevas urbanizaciones, ¿no? O sea, Rosario, la ciudad cabecera, tiende a desacelerar su crecimiento poblacional, mientras que sí aumenta la cantidad de población en localidades aledañas a esta ciudad. Es por esto que nos proponemos identificar las distintas
tensiones y problemáticas existentes en esta región, como también así indagar sobre alternativas más sostenibles que puedan servir de base para el desarrollo de nuevas políticas de ordenamiento territorial articuladas entre las distintas escalas intervinientes. Abordamos entonces de una perspectiva también multiescalar, mediante una metodología exploratoria, descriptiva e interpretativa a través de distintos recorridos exploratorios en el territorio, tomando distintos registros, por ejemplo a través de la producción cartográfica, también del análisis documental, especialmente de normativas y documentos de planeamiento, como también así a través del desarrollo de distintas entrevistas a actores claves que intervienen en este territorio, ¿no? Entre otras actividades que abordamos. Si bien se abordan distintos ejes temáticos y distintos casos en distintas escalas, vamos a desarrollar brevemente a continuación algunos de las indagaciones que estamos realizando. Una de las temáticas que abordamos es la producción animal en relación con los procesos de transformación que vienen teniendo lugar en el área metropolitana de Rosario, fundamentalmente en los espacios de borde, que es donde se producen las mayores tensiones entre los distintos usos del suelo. Nos referimos a la interfaz urbano-rural como espacio intermedio, pero también a los límites interjurisdiccionales como los lugares donde muchas veces se localizan los usos que la urbanización quiere alejar de su ejido y que terminan afectando al distrito contiguo. Una de las mayores transformaciones se vincula con los cambios en las categorías de uso del suelo, que pasan de rural a urbano sin que se contemplen los diversos efectos que pueden tener sobre la calidad de vida de la población. Uno de los ejes de la investigación se centra en estudiar los relacionados con la producción animal específicamente. En primer lugar, identificamos que el lugar que ocupa la ganadería en el área metropolitana de Rosario fue sometido a un proceso de reconfiguración sin que se adviertan sus consecuencias sobre la calidad de vida de los habitantes urbanos. El cambio de matriz productiva que tuvo lugar en las últimas décadas del siglo XX, con tendencia al monocultivo de la soja, provocó un avance de la producción agrícola sobre el espacio que históricamente era de la ganadería. Como forma de resistencia, la actividad ganadera intensificó su forma de producción con el sistema engorde a corral conocido como feedlot. Y desde el inicio del tercer milenio se vienen incrementando este tipo de establecimientos en la provincia de Santa Fe, fundamentalmente en la región sur. Particularmente en el área metropolitana de Rosario, identificamos una concentración de este tipo de establecimientos en el cordón sur y en parte del cuadrante oeste-sur, que están estrechamente vinculados con la localización del mercado de Hacienda de Rosario en el paraje La Carolina, sobre la ruta provincial número 18, entre Alvear y Piñero. Esta localización tiene que ver con un traslado del mercado que funcionaba en el sur de la ciudad de Rosario, en el predio que compartía con el matadero municipal, que se trasladó en la década de 1990 a este emplazamiento, y desde ese momento se empezaron a dar estas transformaciones. Y es esta concentración espacial de estos feedlot que se torna preocupante al identificar que en muchos casos se localizan cerca de centros poblados, de estas nuevas urbanizaciones, a corta distancia de cursos de agua, y no respetan la ley de feedlot que está vigente desde 2009 en la provincia y que ya establece que existe un impacto ambiental negativo de esta actividad sobre el suelo y sobre los habitantes. Entre estos impactos podemos destacar la acumulación de residuos, de estiércol, sólido líquido, que repercute negativamente sobre los suelos y sobre los cursos de agua. También
la infección de aguas subterráneas con alto contenido de arsénico y nitratos, y también la contaminación del aire generada por los gases de efecto invernadero. Esta normativa particularmente establece una distancia de estos centros poblados a los feedlot, según el tamaño del feedlot, también una distancia mínima a las escuelas rurales, a los asentamientos rurales y a los cursos de agua y espejos de agua, en un incipiente intento de ordenamiento territorial que en la práctica no es considerado por los organismos de ordenamiento territorial de la provincia y que tampoco se considera en el momento de habilitar nuevas urbanizaciones, con lo cual se multiplican los espacios de yuxtaposición de estos usos que son incompatibles. Esta nueva condición ambiental del área metropolitana de Rosario nos interpela en la búsqueda de nuevas estrategias de ordenamiento territorial y de planeamiento metropolitano, que incorporen la complejidad del mundo rural y su estrecha relación con la calidad de vida urbana. Es en este sentido que estamos avanzando en el relevamiento y en el estudio de otro tipo de establecimientos de producción animal, como son los establecimientos avícolas y porcinos, buscando identificar otras dinámicas y transformaciones de la producción rural cuyos impactos en relación a la calidad de vida urbana no están siendo todavía evaluados. Soy licenciada en Trabajo Social, actualmente soy becaria de CONICET. Participo en uno de los proyectos de investigación de acá del CURDIUR. Mi tema de investigación son los conflictos socioterritoriales por los usos de la tierra en el cuadrante de zona noroeste de la ciudad de Rosario. Este trabajo es un diálogo interdisciplinar entre algunas categorías de la ciencia política, de la sociología, del urbanismo, y esta zona de la ciudad viene recibiendo algunas presiones del corredor Funes-Roldán por ser una zona de crecimiento más metropolitana. Se viene corriendo la frontera de expansión financiero-inmobiliaria, generando una revalorización del uso del suelo, generando un nuevo perfil socioeconómico del área, en una zona donde se presenta una interfaz urbano-rural de gran transformación en las últimas décadas. Esta zona de la ciudad presenta usos discontinuos del suelo, presenta algunos usos asociados a lo agrícola, con la cría de animales chicos, producción hortícola a baja escala. También hay asentamientos informales, barrios populares, áreas verdes. En la zona más norte está el Bosque de los Constituyentes, está la cuenca del arroyo Ludeña. También hay asentamientos más formales, una transformación de la tipología de vivienda residencial de altos ingresos, con emprendimientos privados como barrios privados. También en la zona más norte hay viviendas de planificación espacial, estatal. Entonces, bueno, esto genera una gran heterogeneidad en el uso del suelo de la zona, que genera demandas, intereses y conflictos que generan disputas por el uso del suelo. En este sentido, mi tema de investigación, el objeto de estudio son los posicionamientos interactorales, el análisis, digamos, de las relaciones de fuerza que se dan esos actores en la definición por el uso, la definición del espacio. En este sentido, la zona del periurbano es una zona estratégica para nuevos procesos de producción de lo público, para generar procesos de planificación desde una perspectiva de desarrollo sustentable, de mayor integración tanto social, ambiental y de mayor cohesión social. Esta zona de la ciudad, lo que se busca estudiar básicamente es cómo se confrontan diferentes usos y a su vez cómo se genera una frontera entre algunas zonas del territorio con otras, con la coexistencia de barrios muy precarios, de barrios populares, al lado muy cercano
a tipologías de vivienda de barrios residenciales de altos recursos, generando fragmentación urbana. Y lo que se busca es que la planificación urbana pueda generar coser estas brechas que existen en los territorios desde una perspectiva que pueda integrar los usos del suelo, que pueda hacer convivir usos de producción de alimentos de cercanía para la ciudad. Además, estas zonas presentan servicios ambientales fundamentales como pulmones verdes para la absorción de agua de lluvia, para la producción de alimentos de cercanía, que se pueden poner en vinculación con usos residenciales urbanos en una perspectiva de la planificación de las últimas tierras para residir en la ciudad. Bueno, por mi parte, y con el antecedente de haber trabajado en la gestión político-administrativa provincial, voy a mencionar una mirada sobre el desarrollo territorial y el ordenamiento territorial, teniendo como premisa todo lo referido al hábitat. En el ámbito espacial que se desarrolla este proyecto de investigación, el área metropolitana Rosario en particular, y la temática que nos atañe, en este caso la interfaz urbana-rural, es fundamental entender dos cuestiones particulares que son el suelo y la hidrografía del mismo como recurso natural. Para eso, analizando las transformaciones recientes de este territorio y las tendencias y pensando el suelo además como un recurso económico y social, encontramos dos clasificaciones que actualmente tienen procesos vigentes. Por un lado tenemos las grandes áreas de transición o periurbanas que son circundantes o adyacentes a las áreas urbanas y que ya sea por sus características, por su conectividad, por la movilidad interna o por procesos macro que se vienen dando en estos territorios, pueden ser destinadas o están siendo destinadas como áreas de reserva para futuras expansiones urbanas. Por lo tanto, entendemos que se están dando estos procesos en este tipo de territorios. Pero por otro lado, desde el punto de vista normativo, las áreas no urbanas encontramos las áreas no urbanas y las áreas no urbanizables. Acá, digamos, en este tipo de cuestiones aparecen funciones múltiples, ya sea que pueden estar ocupadas por asentamientos urbanos, asentamientos humanos no reconocibles o no reconocidos. Por su aptitud también se pueden dar desarrollos agrarios que datan de mucho tiempo, áreas con servicios especializados, entre otros usos. Desde las políticas públicas que entienden al ordenamiento y el desarrollo territorial conforme al principio de interés general sobre el interés particular, esta clasificación hoy ya es insuficiente y merece un enfoque particular que es atravesado, dado el territorio en el que nos encontramos, el pago de los arroyos, llamado hace tiempo, por la cualidad hidrográfica. Entonces, volvemos a decir que entendemos este territorio con la visión del recurso del suelo y del recurso hidrográfico del mismo. Estas dos cuestiones fundamentales, más allá de la clasificación del recurso suelo, hace que nosotras analicemos y entendamos este territorio desde una mirada que va más allá, además, de las delimitaciones jurisdiccionales de los distritos. Entonces, pensamos diferentes unidades de gestión, son unidades de aplicación del análisis, que superan estos límites y que tienen parámetros sectoriales y georreferenciales particulares, por lo que vamos haciendo diferentes enfoques escalares de la temática general. Otro de los temas con los que trabajamos son los que llamamos los paisajes ocultos vinculados a la producción hortícola dentro de la ciudad de Rosario, en espacios intersticiales o de borde, de dimensiones acotadas, que muchas veces aparecen en los márgenes de los arroyos, en los bordes de los ferrocarriles o incluso también en los límites jurisdiccionales de la ciudad. Son lugares que están muy marcados por el avance del capitalismo neoliberal de las últimas décadas, lugares que tradicionalmente eran rurales o espacios no urbanos en donde se fueron superponiendo nuevos usos y morfologías que transformaron notablemente el paisaje productivo tradicional y que en la actualidad dejan a la vista
muchas de las desigualdades contemporáneas y de los mayores impactos socioambientales del modelo. En estos espacios de interfaz sumamente complejos existen distintos tipos de prácticas con sus singularidades que muchas veces quedan ocultas simbólicamente ante la mirada hegemónica de mismos ciudadanos, desarrolladores o incluso planificadores que los ven como lugares vacíos o poco deseables. Por ejemplo, muchas veces allí habitan personas que han sido expulsadas de los ámbitos rurales y también del suelo urbano por las transformaciones y las dinámicas de los últimos tiempos, que frente a periodos de crisis usan sus saberes vinculados a la producción de alimentos para subsistir. Y en ese sentido se generan experiencias realmente muy interesantes vinculadas a la producción hortícola, que generan vínculos distintos entre las personas y de las personas mismas con el territorio, planteando así un modelo alimentario distinto apoyado en lazos solidarios. En Rosario estas experiencias fueron acompañadas por el programa de agricultura urbana, que a inicios del 2000 se consolida como política pública municipal, dándole de alguna forma visibilidad a estas experiencias a partir de la incorporación de distintas figuras a la planificación urbana, entre ellas la figura del Parque Huerta. Los parques huertas son espacios productivos multidimensionales que lo que se proponen es integrar la producción de alimentos al espacio público y a las distintas dimensiones que hacen a la vida urbana, como puede ser la educación o la vivienda. Uno de los parques huertas más significativos es el Parque Huerta Molino Blanco, porque fue uno de los primeros en inaugurarse, pero también es uno de los primeros en mostrar algunos signos de estancamiento de la experiencia o de dificultades de integración a la ciudad. Y precisamente esto es lo que nos invita a estudiarlo para reconocer cuáles son esas distintas capas que hacen a la dimensionalidad del espacio y que puedan ser contempladas e incorporadas a futuras estrategias de planificación.